Nuestra clase número 7 del libro de Génesis. Hoy nos toca el tema destrucción de Sodoma y el pacto con Abimelech. ¿Se acuerda que la clase pasada nos quedamos en Abraham tratando de convencer a Dios de no destruir a Sodoma? Y le dijo, si hubiera 50 justos, no pudo con 50 justos, bueno, 40, 30, 20, y se quedó en 10. En 10 justos, ¿por qué? Porque es el número de personas justas para poder iniciar una congregación. 10 personas. Algunos conocedores de la Escritura dicen que es el número en el cual se puede establecer un cambio en una nación a través de 10 justos. No había 10 justos en Sodoma y el Señor decidió destruir a Sodoma y a Gomorra. Génesis capítulo 19, versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Unos capítulos anteriores, ¿se acuerda en dónde se habían establecido los pastores y la familia de Lot? Decía, en las llanuras de Sodoma. ¿Qué le fue pasando a Lot? Lot se estableció en las llanuras de Sodoma, se fue bajando, acercando, hasta que lo encuentran ¿en dónde? En la puerta de Sodoma. ¿Qué estaba haciendo Lot en la puerta de Sodoma? Si estaba en la puerta, no quiere decir que era un portero que le estaba dando la bienvenida a todas las personas, sino que se había convertido en una persona principal de la ciudad de Sodoma, una persona que estaba ya a cargo de ciertas áreas de gobierno o en la ciudad de Sodoma. Las personas que se encontraban en las puertas eran conocidos principalmente como jueces. Aquellos que tenían problemas los llevaban a las puertas de la ciudad donde estaban los jueces para que los jueces pudieran dictar alguna sentencia de acuerdo al hecho que se haya cometido. Por lo tanto, Lot se había incluido, estaba inmerso en una ciudad como Sodoma, que lo hemos repetido a lo largo de este libro, que era una ciudad en donde el mal, en donde la perversión, en donde todo lo malo que sale del hombre se hacía en Sodoma. Y estábamos viendo en capítulos anteriores que en aquel entonces no existía el internet, en aquel entonces no existía el cine, no existían las revistas, no existía todos los medios de comunicación que ahora existen, que le echamos la culpa de que nuestra sociedad esté corrompida el día de hoy. En aquel entonces no existían todas este tipo de cosas, pero el corazón del ser humano se había corrompido. Entonces, el asunto no está en los medios, sino está en el corazón del ser humano. Los medios, bueno, son el botón que detona que toda esa maldad en el ser humano salga a flote. Por lo tanto, lo primero que tenemos que cuidar en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestros amigos, la gente que está alrededor, es primero el corazón. Primero tenemos que guardarnos el corazón y después ya preocuparnos por los medios. Porque mientras no guardemos el corazón, los medios estarán siempre latentes para corromper el corazón del ser humano. Cuando mis hijos empezaron a crecer y empezaron ya a tener la capacidad de cambiarle al control remoto de la televisión, en ese momento me tuve que sentar con ellos durante varias semanas, un par de meses, con el control de la televisión en la mano, sentándome con mis hijos y agarrando el control de remoto y canal por canal, uno a uno. Y yo le decía a mis hijos, quiero que veas esta caricatura, quiero que veas este programa, checa bien los colores, checa bien los personajes, esto no es agradable a Dios, esto no es agradable a Dios, esto sí es, esto no es, esto sí es, esto no es. Y pasamos por toda la serie de caricaturas y de programas para niños en aquel entonces, uno a uno, semana, día tras día, semana tras semana, hasta que un día yo le agarré y le entregué el control remoto a mis hijos y le dije, ahora sí, cámbiale tú y tú me dices.
Y entonces ellos empezaron a agarrar el control remoto y me decían, esto sí le agrada a Dios, esto no le agrada, esto no le agrada. Entonces, sí, ya lo entendiste, sí. En ese momento yo dije, puedo dejarles por un momento, no lo voy a dejar solo, pero sí les puedo dejar por un momento el control de la televisión, porque ellos ya están haciendo diferencia entre lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable a Dios. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que muchas veces mis hijos me decían, papá, ¿puedes venir a prender la tele? Y le dije, ¿por qué? Es que estaba viendo mi programa y de pronto salió algo que no le agrada a Dios y no pude cambiarle, entonces le apagué. Ah, perfecto, yo regresaba o mi esposa regresaba y les poníamos nuevamente la televisión. Tenemos que adiestrar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. No podemos ser personas que los restringamos del mundo en el que vivimos y después cuando ellos salgan a ese mundo, el mundo los va a destrozar. Sino que hay que hacerles entender lo que está bien y lo que está mal. Y obviamente a través de eso hay que utilizar la disciplina, a través de eso hay que utilizar también el platicar con ellos, el hablar con ellos, para que no suceda lo que le sucedió a Lot, que inició en las llanuras de Sodoma y ahora estaba en la puerta de Sodoma. En Génesis capítulo 13, versículo 12, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Un gran problema con este justo Lot, por muy justos que seamos, si vivimos rodeados por el pecado, tarde o temprano nos acostumbraremos al pecado. Por eso es tan importante, hermanos, el día de reposo. El día de reposo es un día en donde nosotros vamos a regresar a las sendas antiguas. Es un día en donde nosotros vamos a quitarnos toda la contaminación del mundo entero. El día de reposo nos sirve para que usted y yo podamos hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo agradable a Dios y lo que no es agradable. ¿Por qué? Porque durante 6 días vamos a estar inmersos, metidos en un ambiente, en un sistema de valores que va a contaminar en nuestra vida espiritual. Pero bendito Dios, que ha destinado un día para santificarlo, un día para hacer diferencia entre lo que el mundo ofrece y lo que Dios ofrece. Si nosotros no guardamos el día de reposo, después no vamos a saber entre lo agradable y lo desagradable ante los ojos del Señor. Por eso es tan importante, hermanos, el día de reposo. Y dentro de tantas cosas que tenemos que hacer el día de reposo, es escuchar la palabra de Dios. Y si hay algo que va a cambiar el corazón, y si hay algo que va a transformar nuestra mente, es escuchar la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos en contacto con la palabra de Dios, difícilmente nosotros vamos a ser arrastrados por la corriente de este mundo. ¿Qué pasó con Lot? Lot guardaba el día de reposo, se le olvidó. Estando en Sodoma, estando en un lugar parecido al huerto de Edén, en un lugar, el sueño americano, a lo mejor era el sueño sodomita. En aquel entonces, ¿qué le podía llevar a Lot a buscar a Dios si tenía todas las comodidades? Si vivía en un lugar paradisíaco. Si vivía en un lugar rodeado de arroyos y de ríos y de bosques y de una llanura hermosa, ¿qué le podía motivar a buscar a Dios? Nada, sencillamente nada. Se necesita tener una profunda convicción acerca de las cosas de Dios para no ser arrastrados por el pecado. Desgraciadamente, hermanos, nosotros hemos sido arrastrados por el pecado y más ahora en estos tiempos. ¿Y por qué? Porque se lo repito nuevamente, yo creo que ya está usted cansado de escuchar esto, pero yo quiero que usted se lo cincele en el corazón. No han pasado ni 40 años han pasado, y todas las perversiones y perversidades que pasan el día de hoy, para muchos de nosotros se nos ha hecho ya normal y natural.
Hace 40 años, eche para atrás el reloj, estábamos hablando de 1960, 1970. Si una chica que se pusiera un traje de baño que hoy consideramos decente, hace 40 años hubieran agarrado a esa chica y la hubieran metido al manicomio y la hubieran enviado al psiquiátrico. Y estamos hablando solamente de 40 años atrás. Y eso que el día de hoy decimos, ese traje de baño es decente. Pero hace 40 años era algo totalmente indecente. Yo recuerdo que cuando estábamos nosotros en la preparatoria, y no hace muchos años, lo más terrible que podía pasar en la preparatoria es que los dinosaurios, los tipos que iban a ir a parar a Barrientos, ¿verdad? Esos tipos que eran la lacra de la preparatoria, lo peor que podían hacer es irse al baño a fumarse un cigarro. Esa era lo peor. Todo el mundo nos asustábamos y decíamos, pobres muchachos, no tienen futuro. Estos chamacos realmente son los próximos delincuentes en nuestra sociedad. Y ahora ya no estamos hablando de preparatoria, estamos hablando de secundaria tal vez. Y no nada más fumándose un cigarro, metiéndose cantidad de cosas en el cuerpo, ¿verdad? Si pudiéramos echar un poquito hacia atrás el tiempo, cuando los chicos estábamos reunidos, puros chicos, estamos hablando de preparatoria, y en aquel entonces los muchachos hablábamos majaderías, pero era solamente que una chica se acercara a nuestra conversación cuando automáticamente todos los muchachos cambiábamos nuestro vocabulario. Solamente porque se acercaba una chica. Ahora los chicos son los que se asombran de cómo las chicas hablan. Es increíble cómo en no más de 40 años el mundo ha cambiado de manera increíble en su forma de hablar, en su forma de expresión, en su forma de pensar y su forma de actuar. Desgraciadamente, en la iglesia de Jesucristo, eso que pasa el día de hoy en el mundo, ahora lo vemos normal, ahora lo vemos natural. Hace 40 años, hablar de divorcio era escandaloso. Sencillamente hablar de un divorcio y de hablar de dos personas divorciadas era hablar de un escándalo. Ahora, hablar de que una persona divorciada se volvía a casar era algo terrible. Salían en las páginas amarillas de la alarma, ¿no? Hoy en día, hermanos, el divorcio ya no es escandaloso. Hoy en día el divorcio ya no es cosa de que se alarme la gente. Es más, dentro de la iglesia cristiana, le tengo malas noticias. Los índices de divorcio en la iglesia cristiana ahora son un poco más altos que el índice de divorcios allá afuera en el mundo. Es increíble. Pero ¿qué ha pasado? El pecado nos ha rodeado, nos hemos dejado influenciar por el pecado, hemos abandonado el día de reposo, ya no le tomamos la importancia que deberíamos de tomarle al día de reposo. Los estándares de valores han decrecido, los estándares en cuanto a pensamientos han decrecido, y Dios el día de hoy quiere levantar esos estándares. Y que nosotros ya no veamos normal lo que el mundo ve como normal. Le platicaba la clase pasada que mi hijo me dijo, oye papá, ¿y tú te vas a divorciar de mi mamá? Y yo le dije, no, hijo, ¿cómo crees? Es que acá todos mis amigos dicen que ya tienen 2, 3, 4, 5 papás. Y que eso es lo más normal, que a mí me ven como anormal. Y le digo, mira hijo, yo te quiero decir una cosa, tú eres normal, tus compañeros no son normales. En una ocasión me dijeron, hermano, espérate que a tus hijos crezcan y sean adolescentes y verás el infierno que vas a vivir con esos adolescentes. Y yo les dije, ¿pero por qué? ¿Por qué eso es normal? Y yo le dije, no puede ser normal vivir con unos adolescentes y que mi casa se convierta en un infierno. Eso es anormal. Ahora vemos que el esposo trata mal a la esposa y decimos que eso es normal. No es normal. Vemos esposas que ahora, resulta que ahora los golpeados
son los esposos, ¿verdad? Porque, ay, qué hermanas también tan violentas me salieron. Bueno, pero bueno, no, eso tampoco es normal. Tampoco es normal que los hijos gobiernen la casa ahora. Mire, de veras, hemos suavizado tanto las cosas que por eso nuestra sociedad está como está. Yo recuerdo que cuando estaba yo en la primaria, todavía me acuerdo, llegaba y me sentaba a la mesa y no había opción de menú. Sencillamente me tenía que comer lo que ponían en la mesa. Oye, mamá, pero la verdad no se me antojan ahorita estas calabacitas con chayotes y verduras. Y la respuesta de mamá era, es lo que hay, te guste o no te guste. ¿Puedo saltarme al postre? No. Entonces no se me antoja, entonces no coman. Y me retiraban el plato, se lo llevaban al refrigerador y hasta por ahí de las 6 de la tarde que ya el estómago empezaba a rugir y a hacer extraños ruidos, yo decía, mamá, ¿puedo comer algo? Ahí está tu sopa que tú dejaste desde la hora de la comida, te está esperando, ¿la quieres? Mire, llega un momento en que el hambre es tan grande que no importa si nos tenemos que agarrar la nariz para poder comer esa sopa. Hoy en día, las mamás les preguntan a sus hijos, hijo, ¿quieres hamburguesa o pizza? Porque sabe que eso es lo que le gusta a su hijo. Porque la mamá no se le puede ocurrir la idea de decirle, hay sopa de verduras. Porque el pobre chamaquito, su autoestima se va a ir para abajo. Sus amigos, ¿qué van a pensar? En la escuela, ¿qué van a decir? Luego lo vamos a tener que mandar con el psicólogo para una ayuda, terapia. A ver, de los que son así más o menos de mi rodada o un poco más, ¿cuántos de los que estamos aquí tuvimos que tener que asistir a terapia por comernos la sopa de verduras sin que fuera de nuestro agrado? ¿No, ninguno? Es más, ¿cuántos de los que estuvimos aquí tuvimos que ir a sanidad interior porque papá sacó, ya no era la vara de la corrección, era el cinturón de la corrección? Y nos dio, pero bien dado. ¿Cuántos fueron a sanidad interior por eso? ¿Cuántos sobrevivieron a los golpes, cinturonazos que les dieron sus papás y que no los perdonan hasta el día de hoy? ¿Verdad que no es cierto lo que dicen los psicólogos el día de hoy? Pero ahora la psicología actual, no puedes decirle, no puedes pegarle a tu hijo. ¿Cómo? Su autoestima. No le puedes decir que no, porque lo frustras. No le puedes llamar la atención porque entonces lo estás haciendo pedazos. Y mire, por eso tenemos la sociedad de ahora. Es más, hoy dice la psicología moderna que antes de decirle no al muchacho, usted le tiene que decir, ¿qué prefieres? ¿Esto o lo otro? Y el otro se pone a pensar, pues lo otro. Cuando vaya manejando el chamaquito y le dice, a ver, ¿qué prefieres? ¿Pasarte el alto o esperarte? Pues me lo paso. Bueno, pues mátate. ¿Se da cuenta? El mismo Señor Jesucristo en su palabra nos dijo no y no. ¿Cuántos estamos frustrados por eso? ¿Cuántos nuestra autoestima se fue hasta el suelo cuando Dios dijo no matarás? ¿Verdad que estamos siendo arrastrados por el mundo? Pero bueno, regresemos mejor al libro de Génesis. ¿Qué le pasó a este justo llamado Lot? En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Yo a veces digo, se necesita un poco de materia gris, hermanos, para saber cómo actuar. Si Lot estaba viendo que cada día había hechos inicuos y aparte él podía ver la nefanda conducta de esos malvados, mi pregunta, y en el original hebreo la haría así, ¿qué rayos estaba haciendo ahí? ¿Por qué no se regresó otra vez con Abraham? ¿Por qué no dijo, bueno, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor vámonos con Abraham. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando nos metemos tanto en las cosas del mundo
Y a veces ya no podemos hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. De veras, hermanos, de veras. Versículo 2, Génesis 19. Y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, aquellos hombres que recibió Lot en la puerta, siervo, y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Yo me imagino a Lot, no, en la calle no. Aquí no es como en otras ciudades. ¿Usted dejaría a personas que puedan llegar a ser sus invitados dormir en la calle en la Ciudad de México? No, ¿verdad? Bueno, yo creo que Lot estaba en la misma situación. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete. Coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. ¿Quiénes? Los hombres de la ciudad. Los varones de Sodoma. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. La palabra en el original hebreo, conozcamos, es la palabra yadá, conocer, que es el mismo verbo que en Génesis 4:1 se menciona cuando dice, y conoció Adán a Eva y concibió a Caín. Es exactamente el mismo verbo. Por lo tanto, los hombres, los varones de Sodoma, le dijeron a Lot, permítenos conocer. Y esa palabra conocer no es presentarse con ellos, ni tener una charla amena con ellos. Simple y sencillamente es el mismo verbo utilizado en Génesis 4:1. En realidad ellos habían caído en una perversión sexual terrible. Que el día de hoy, hermanos, yo ruego al Señor que pasen dos cosas. Una, o que venga el Señor, o dos, que me lleve antes de que el homosexualismo sea una condición obligatoria para el varón. Porque así como vamos, yo pienso que al rato va a ser obligatorio que todo varón sea homosexual. Entonces yo le pido al Señor, Señor, o me llevas antes o vienes pronto, pero yo no quiero ver esto, ni siquiera en mi generación. Pero bueno. Esto era lo que sucedía en Sodoma y vuelvo a repetir, no había el internet, no había Cinemex, no había el Blockbuster, no había nada de esas cosas. Era la perversión del corazón del ser humano que no tiene a Jesucristo, que no tiene una ley que seguir. Versículo 8. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas. Imagínense en dónde puede entrar la descomposición social, la descomposición siquiera hasta mental y del corazón, para que Lot hubiera dado una alternativa como la que vamos a oír. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿A quién se le ocurre semejante barbaridad? A Lot. ¿Y por qué se le ocurrió a Lot semejante barbaridad? Porque las condiciones en aquel entonces, la sociedad, el sistema de valores era tan degradante, era tan degradado en esos momentos que Lot se le hizo cosa fácil agarrar a sus 2 hijas y decirle, hagan con ellas lo que quieran. Humanamente hablando, hermanos. Sinceramente, y les habla a los varones, porque a lo mejor las mamás, el instinto maternal, sacan luego las uñas, pero les habla a los varones. Usted y yo seríamos capaces de entregar a nuestras hijas a una bola de pelajustanes, que sencillamente por satisfacer sus deseos carnales, le voy a entregar a mis hijas que no han conocido varón.
Bueno, ahí también los yernos o los futuros esposos de estas mujeres también hubieran protestado, ¿verdad? Porque ya después vamos a ver que le dijo a los prometidos de sus hijas y se burlaron de Lot. Tal era la conducta y las costumbres de ese lugar que Lot no se dio cuenta lo que estaba haciendo con sus hijas. Increíble. Versículo 9 y 10, y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, de tal manera que a Lot lo veían como un extraño. ¿Y habrá de elegirse en juez? Si estaba a las puertas de la ciudad, ya tenía niveles o un cargo bastante importante dentro de la ciudad. Pero ellos rehúsan que sea su juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Bueno, estos ángeles, eran ángeles del Señor, tuvieron que agarrar a Lot, meterlo a la casa, cerrar la puerta porque pobre Lot iba hasta perder la vida. Y ahora se nos hace curioso que las manifestaciones tienen estos tintes, ¿verdad? Actualmente las manifestaciones de la gente tienen estos tintes. Rompen cosas, matan personas, son capaces de hacer cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de cosa. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos de Génesis. Y dice la Escritura que la segunda venida del Señor será como en los tiempos de Noé, como en los tiempos del Génesis, en donde la corrupción moral, en donde la degradación moral va a ser una de las características principales. Pero para eso está la iglesia de Jesucristo, hermanos, para levantar todos esos principios morales, todos esos principios éticos, todos esos principios que vuelvan nuevamente a que Dios pueda ver en su pueblo un pueblo limpio, un pueblo justo, un pueblo santo. Pero tal parece que nos está ganando el mundo, hermanos. Versículo 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. ¿Se puede imaginar cuál era la convicción de estas personas que aún después de ser cegados estaban buscando la puerta para tirarla? En lugar de decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos quedamos ciegos? Hasta esos niveles podemos llegar, aunque habiendo quedado ciegos, ellos seguían tratando de encontrar la puerta para entrar y hacer daño a esos visitantes. La maldad era mucha en Sodoma y no se iban a arrepentir. Por lo tanto, los ángeles ya no debían retrasar más el juicio de Dios. Versículos 12 y 13 de Génesis 19. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor. Por tanto, el Señor nos ha enviado para destruirlo. Dios estaba listo para destruir una ciudad llamada Sodoma, otra ciudad llamada Gomorra, Adma y Seboim. 4 ciudades que estaban totalmente pervertidas. Y algunas veces, algunos incrédulos me preguntan, ¿por qué si Dios es un Dios de amor, mata a las personas? ¿Por qué si Dios es un Dios de misericordia, mata a las personas? Y le digo, tú no lo entiendes porque eres un incrédulo, pero el día que tengas conocimiento de la Escritura lo vas a entender. Pero te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que tú lo entiendas. Imagínate que el papá de un niño sufre un accidente y de pronto el papá entra en una camilla. El hijo quiere entrar a la sala de operaciones y no lo dejan entrar, sino que solamente entra el papá. Y después de salir el papá de la cirugía, ya está en recuperación y el doctor les dice, hijo, tu papá se va a poner bien, no te preocupes. Pero cuando entra el hijo al cuarto a ver a su papá, le falta una pierna. Y entonces el niño dice,
el médico es un malvado. Si este médico se dedica a salvar a la gente, ¿por qué le quitó la pierna a mi papá? Por lo tanto, ese médico es un mal médico, es un malvado. ¿Tú qué piensas? Le digo a mi amigo incrédulo. Y me dice, lo que pasa es que el niño no sabe. ¿Qué no sabe? Bueno, no sabe que es necesario cortar esa pierna porque si no, la vida de su padre, entonces sí estaría en peligro. Le diste al clavo. Cuando tú no conoces, tú serías como un niño que dice, ese médico es un malvado, porque está aquí para salvar la vida de mi papá y le quita una pierna. Cuando tú conozcas la Biblia, te vas a dar cuenta que Dios tiene que quitar una pierna del mundo para salvar al resto del mundo. Al final de cuentas, Dios no mata por venganza, sino que simplemente tiene que extirpar del mundo aquello que está contaminando al resto del mundo para poder salvar al mundo. Es decir, el único que puede quitar la vida es Dios. Y eso sí tiene que estar bien claro. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos salir como paladines de la justicia, ¿no? Y vamos a acabar con todo el tumor canceroso que hay en el mundo y salimos a matar a un montón de gente. No es así. El único que puede quitar la vida y el único que la puede dar es Dios. ¿Qué pensar? Mire, para poder pensar bien, en lugar de andar matando delincuentes, algún día, si Dios le da la oportunidad y también usted se da la oportunidad, vaya a una cárcel, predique el evangelio. Y le puedo garantizar que muchos de los que están en esas cárceles, cuando se convierten al Señor Jesucristo, nos dan clases de cristianismo. Nos dan clases de lo que es verdaderamente vivir y atesorar el nombre de Jesús. Después de salir de la cárcel, yo llegaba a la congregación en donde estábamos ministrando y les decían, ¿saben qué? Ustedes son como Walt Disney. Ustedes son como gente que vive en Disneyland. Realmente no entienden lo que es el cristianismo verdadero. Y le voy a poner un ejemplo sencillo. En una ocasión, llegando a la cárcel a predicar, uno de los hermanos, bueno, más bien eran 3 hermanos, se acercaron conmigo y me dijeron, hermano, ¿puedes orar por nosotros? Y cuando yo los vi bastante mal. Ellos temblando, con una congestión nasal terrible, con los ojos súper llorosos, temblando, y les digo, claro que sí, hermanos, vamos a orar por ustedes. Y les dije, bueno, ¿y por qué quieren que ore? En lugar de pedir sanidad, me pidieron para que el Señor nos dé fortaleza. Y les dije, ¿por qué piden fortaleza si yo los veo bien enfermos? Es más, no sé si ustedes, a uno de ellos lo toqué y estaba hirviendo, estaba caliente, con fiebre. No sé si le iba a dar neumonía o pulmonía o algo por el estilo. ¿No quieres que ore por sanidad? Y me dijo, no, yo quiero que porque Dios me dé fortaleza. Y entonces oré por ellos, por esa fortaleza de Dios, y a veces uno no sabe ni no entiende cómo orar. Pero terminé de orar y después me abrazaron y dijeron, hermano, muchas gracias. Y uno de ellos, la fiebre le había dejado. Y entonces les pregunté, ahora sí, díganme, ¿qué les pasó? Bueno, pues resulta que como nosotros ya no nos drogamos, como resulta que nosotros ya hemos abandonado todos los vicios. Ahora los custodios a las 3 de la mañana, era enero, a las 3 de la mañana de enero nos sacan al patio, nos quitan la ropa y nos bañan con agua helada. Y nos dejaron 2 horas ahí sin ropa, mojándonos. Por eso, hermano, le pedimos que orara porque nos diera fortaleza. Hermano, nosotros por menos de eso ya no venimos a la iglesia. A veces nosotros vivimos en Walt Disney. Realmente nosotros a veces somos cristianos de chocolate. Y estos hombres dijeron, no vamos a negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no importa las veces que nos tengan que sacar a las 3 de la mañana a mojarnos en enero, cuando las temperaturas eran de 5 a 6 grados centígrados. Y ellos pidiendo fortaleza. ¡Wow! Delincuentes que por ser transformados por la palabra de Dios nos dan clases a nosotros de lo que es vivir verdaderamente en fe, en obediencia y en sujeción a la palabra de Dios. Hermanos, a veces no sabemos quiénes son los malos. Yo les decía en la cárcel, ¿saben cuál es la única diferencia entre ustedes y nosotros?
que a ustedes sí los han cachado, a nosotros todavía no. Pero somos tan culpables como ustedes. Por eso iba yo a las cárceles y por eso estaba yendo a esos lugares. Le voy a platicar otra cosa. En una ocasión me encontré a un chico llamado Gerardo, un chico como de unos 27 años, grandote, mugroso, fuerte, pero acá, fuerte, que cuando lo conocí yo me dio miedo. Es más, mi papá estaba predicando y él se paró ahí enfrente con los brazos así cruzados, con ganas de matar a mi papá. En eso mi papá se voltea hacia donde él estaba, ahí a la puerta, y le dice, ven para acá. Y yo por dentro le decía a mi papá, no, él no es. Lo pone enfrente, todos los que estaban ahí escuchando la palabra de Dios agacharon la cabeza. Nada más cuando entró este hombre ahí. Yo dije, ahora sí, mi papá trae unción, hasta los pone a orar a todos. Lo pone enfrente y le dice, ¿sabes por qué estás aquí? Y el otro, no, porque necesitas a Jesucristo en tu vida. Así es que híncate. Y yo le digo, no, así déjalo, que él tranquilo. Y entonces híncate. Y el tipo cayó de rodillas. ¡Plum! Y mi papá se acercó con él, se hincó también junto con él y empezó a orar y a declarar la palabra de Dios sobre su vida. ¡Pum! 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 Y el tipo empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y fue cuando nosotros ya agarramos vida, porque estábamos como muertos. Sin saberlo, mi papá llevó a los pies de Jesucristo al tipo más peligroso de la cárcel, aquel que controlaba la cárcel, el que no se sujetaba a sus normas lo mataba, y ahí entregó su vida a Jesucristo. Después, cuando regreso a la semana siguiente al penal, no me encuentro a este chico llamado Gerardo. Y le digo, ¿dónde está Gerardo? En la cárcel. Bueno, en la cárcel hay una cárcel dentro de la cárcel, que es donde meten a todos los revoltosos y a todo esto. Yo dije, wow, volvió a las andadas Gerardo. Bueno, pues ya cuando salga me avisan y vuelvo a regresar nuevamente a la semana siguiente. Me encuentro a Gerardo y le digo, ¿qué pasó, Gerardo? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué te metieron a la cárcel? Y él dijo, por mi Señor Jesucristo. A ver, explícame. Bueno, es que ya se enteraron que entregué mi vida a Jesucristo y que soy de los aleluyas. Y luego se juntaron contra mí y empezaron a golpearme. ¿Y tú qué hiciste, Gerardo? Nada, absolutamente nada. No metí las manos. Porque sabes una cosa, mi hermano me dice, me lo merecía. Y es el castigo más liviano que Dios debería de haberme hecho. Pero bendito Dios por esto. Y como llegaron luego los custodios, al primero que agarraron fue a mí y me metieron a la cárcel. Pero ya estoy libre. ¿Cómo? Ya estoy libre. ¿Pero estás en la cárcel, Gerardo? No, yo ya estoy libre. Estoy, sí, bajo unos barrotes, pero yo estoy libre. Jesús me ha liberado. Y me dice, mi hermano, ¿te puedo pedir un favor? Sí, mira, hice este reloj de madera. ¿Me lo podrías vender? Sí, ¿para qué lo quieres? Mira, mis tenis. En la golpiza que me dieron también me los rompieron. Y quiero unos tenis nuevos. No te preocupes, Gerardo, vende tú ese reloj. Yo me encargo de traerte un par de tenis nuevos. No, señor, me vendes ese reloj. Y con lo que te den de ese reloj, me vas a comprar unos tenis. Y esos tenis van a ser los tenis que el Señor quiere para mí. Así es que me lo vendes. El delincuente, el que antes se dedicaba a robar, ahora no permite que se le dé algo sin que le cueste su trabajo. Le termino de platicar. Llevo el reloj a la congregación y les dije, un interno necesita dinero, hermanos. Me ha dado este reloj para venderlo. ¿Quién lo quiere? ¿Y cuánto me dan por él? Y entonces una persona levantó la mano y dijo, yo lo quiero, me gusta. Sí, le voy a dar tanto dinero por ese reloj. Agarré el dinero y me fui a la zapatería. Y resulta que en la zapatería vi unos tenis de la medida que él quería y hasta a mí me gustaron. Dije, estos tenis están bien bonitos, me gustan mucho. Pregunto por el precio y costaban 200 pesos más caros. Y yo dije, bueno, yo le pongo los 200 pesos, pero me acordé de lo que me dijo Gerardo. No. En eso viene el vendedor y me dice, oiga, ¿le gustaron los tenis? Sí, sí me gustaron, nada más que están un poco caros. Ah, es que este no es el precio. ¿Cómo que no es el precio? No, no es el precio, tienen descuento. ¿Y cuánto es el descuento? Me hizo la cuenta y el descuento eran 200 pesos.
me los llevo. No le van a quedar, joven, no son para mí, son para un hombre de fe, un hombre que ha sido transformado por el poder de Dios, son para él. Y cuando llego con sus tenis nuevos, los ve y dice, ¿cuánto pusiste de tu bolsillo, hermano? Porque estos tenis no cuestan lo que te di. Le dije, no puse ni un solo clavo. Dios te los dio al precio que tú dijiste, son tuyos. Increíble. Hermanos, ejemplos de fe allá en la cárcel. Le puedo platicar así de testimonios que vivía en la cárcel, predicando. Lo que pasa, hermanos, es que a veces no conocemos realmente el corazón del ser humano. Y mire, en una ocasión llegué, prediqué el evangelio, el tipo se iba a matar, se iba a suicidar en la cárcel. Escuchó mis palabras, que no fueron las mías, sino la del Espíritu Santo. Se regresó, escuchó el mensaje, aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y entonces le dije, déjame darte un abrazo. Y lo abracé. Y ese hombre tenía alrededor de 37 años, 36 años por ahí. Y después me abrazó, hasta que le dije, ya, brother, ya van a pensar mal de nosotros aquí. Y entonces me dijo, es que qué hermoso se siente que lo abracen a uno. Y le digo, ¿por qué? Porque nunca antes había sentido el abrazo de alguien. 36 años. Y cada vez que llegaba a la cárcel, me encontraba a este hombre ahí en la puerta, con sus brazos extendidos para darme un abrazo. Y no falló ni una vez a su cita. Estaba ahí para que yo le diera un abrazo y él me diera un abrazo, hasta que salió libre. Increíble, hermanos, increíble. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Qué tanta credibilidad tenía Lot en su familia? Muy poca, porque hasta sus yernos se burlaron de él, porque no le creían. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Versículo 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia del Señor para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Lo más interesante de este pasaje, hermanos, es que la palabra asir es la palabra majaj en el hebreo, que quiere decir estar renuente, vacilar o titubear. Es decir, Lot, su esposa y sus hijas estaban renuentes, estaban titubeando, estaban diciendo, no puede ser posible que nos saquen de esta ciudad tan hermosa. Bueno, el único problema eran los que vivían en esa ciudad, ¿verdad? Así como alguna vez un pastor dijo, lo más hermoso, el pastorado es hermoso, excepto por las ovejas. Bueno, a lo mejor lo mismo pensó Lot. Es hermosa la ciudad, excepto por los que habitan en ella. Y la palabra agarrar, o la palabra, según la misericordia del Señor, lo sacaron, es la palabra hasá, que significa agarrar y sujetar por la fuerza. Quiere decir que no se querían ir. Sencillamente estaban renuentes a salir de Sodoma. ¿Qué puede embelezar tanto a una persona justa como Lot para que esté renuente a salir de una podredumbre espiritual, moral, social que había en Sodoma? Sencillamente el pecado que lo rodeó lo cegó. Lot no estaba en pecado, pero era tal el ambiente, porque la palabra primera de Pedro nos dice que él era un justo y él estaba batallando con eso, pero el ambiente en el que estaba Lot lo cegó. Por eso es tan importante, hermanos, el día de reposo, ¿sí? Porque en el día de reposo venimos a encontrar la verdad. Porque allá afuera podemos encontrar muchas, entre comillas, y falsas verdades que aparentemente van a traer felicidad,
que aparentemente van a traer prosperidad, pero lo único que traen es muertes. Posteriormente, eso es lo que lo llevó, ese ambiente, esa perversión, ese descuido espiritual, los lleva a hacer cosas que humanamente no podríamos hacer. Pero es el ambiente, y ellos estaban vacilando. Bien, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares para que no perezcas. La palabra mirar tras ti es la palabra navat ahar en el hebreo, que es mirar intencionalmente y considerar con placer. Vamos a ver más adelante que la mujer de Lot miró hacia atrás. Y no quiere decir que fue una miradita o por simple curiosidad y voltear a ver qué estaba pasando. Porque los ángeles dijeron: no mires hacia atrás, quiere decir no mires intencionalmente y consideres con placer mirar. Es como a veces, voy a inventar, ¿verdad? Un hombre va caminando por la calle y por al otro lado de la calle va pasando una mujer muy guapa, rubia, ojos claros, pelo largo, una falda un poco corta, y entonces el Señor nos dice: no mires a esa mujer para desearla. Y uno la volteó por primera vez, y la segunda vez ya no es por curiosidad, sino que la voltea a ver y ya empieza a hacer la telenovela. El actor principal, yo. La heroína, ella. Y empieza a ver y a hacer hasta que se pierde en el horizonte. Y entonces le preguntan: ¿qué le veías? Yo, no, nada. Sí, no, pues es como ver cualquier otra cosa. No, la primera vista sí fue como ver cualquier otra cosa, pero la segunda mirada ya no es para ver cualquier cosa. Bueno, de lo que estaban hablando estos ángeles es de contemplar con placer el mirar hacia atrás. No es simplemente una mirada. Y ahorita vamos a ver por qué el Señor convirtió en estatua de sal a la mujer de Lot. Hay un vestigio de la mujer de Lot por allá, por aquellas tierras. ¿Quién sabe si sea? ¿Quién sabe si no sea? Pero pues ahí está la estatua y dicen que es la mujer de Lot. Que sea realmente, la verdad, no lo sé. Pero bueno, ahí le traigo una fotografía para que usted vea si es cierto o no es cierto. Pues es la fotografía en donde dicen es la mujer de Lot. Ok, pregúntele a Lot. Continuamos. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Ajá, sí, Lot, sí. Pretextos, ¿verdad? Para salir de Sodoma. ¿Qué tal si no alcanzo a escapar al monte? Me voy a morir ahí. ¿Qué va a pasar con tu vida? Mira, Lot, si te están diciendo salte, salte. Sencillamente, salte. Versículo 20 y 22. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no la destruiré, la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que no hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el monte de la ciudad Zoar, que significa pequeña. Quiere decir que Lot salió de Sodoma y llegó hasta Zoar. Y en Zoar pasó lo que pasó. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Y entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y aquí le traigo un mapa en donde está Zoar. Aquí está Sodoma, aquí está Gomorra, aquí está Zoar, aquí está Adma y aquí está Seboín. Estas ciudades, Sodoma y Gomorra y Adma y Seboín, fueron destruidas, excepto Zoar,
que era el lugar en donde estaba Lot, para que nos demos cuenta que también el Señor tiene control absoluto sobre el castigo y sobre los juicios que Él dicta sobre la tierra. Y dice la Escritura que antes de que se pusiera el sol, dice la Escritura, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Quiere decir que durante toda la noche estuvieron caminando rumbo a Zoar. Y entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra. Ahora sí, versículo 26. Entonces, fíjese todo lo que ya había pasado. No quiere decir que iban saliendo, porque a veces nosotros nos imaginamos que iban saliendo de Sodoma y cuando en ese momento voltea Sara, la mujer de Lot, y ¡pac! No. Terminaron de llegar a Zoar, llovió azufre y fuego del cielo, y entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Qué significa? Después de llegar hasta ahí, empezó a ver que Sodoma y Gomorra estaban siendo consumidas, y el corazón de la mujer de Lot dijo: ¿cómo es posible que Dios pueda destruir algo tan maravilloso? ¿Cómo es posible que Dios pueda destruir el lugar en donde vivimos tan a gusto? Porque dice, a espaldas de Él, ¿sí? Volteó a ver como diciendo, ¿cómo Dios destruye eso? ¿Cómo Dios puede destruir el palacio de hierro? ¿Cómo Dios puede? No, sí, las chicas a lo mejor dicen, ¿cómo Dios puede destruir? Yo soy chica palacio y que pueda destruir eso tan lindo. Al final de cuentas, Dios quita todo aquello que contamina al ser humano. Y dice Lucas capítulo 17, versículo 31 al 32, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. ¿Cuál día? El día del Señor. El que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Y esta es la figura, la estatua que tienen en aquel lugar, que dicen que es la mujer de Lot. Si es la mujer de Lot o no es la mujer de Lot, pues la verdad no sé si sea cierto o no sea cierto. Versículo 27 y 28. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante del Señor, y miró hacia Sodoma y hacia Gomorra y hacia toda aquella llanura, y miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Y antes de continuar, hermanos, pues vamos a darle un poco de descanso.